Bienvenidos a la clase 4 de la unidad 1. Hoy vamos a ver movimientos centrales. Como dijimos anteriormente en la presentación de la materia, en la clase 1, es muy importante para la mecánica el estudio de estos movimientos porque constituyen la raíz misma de lo que se llama mecánica clásica. Aquí intervinieron desde la antigüedad hasta religiones de diversos continentes, tratando de explicar lo que se llamaba los movimientos celestiales, que en definitiva eran los fenómenos que ellos observaban en el cielo, tratando de darle una explicación racional, lógica. No es hasta bien entrada la época de Tycho Brahe, que era un noble holandés, que se dedica durante una buena parte de su vida a medir la distancia a la que encontraba él las estrellas noche tras noche, generando así una tremenda base de datos de su época, que no fue aprovechada hasta su muerte, donde Kepler se hace de esas mediciones, de esas observaciones de campo, y le da una explicación al tema de la forma de las trayectorias de estos cuerpos, que ya en ese momento se denominaban cuerpos graves, principalmente por los fenómenos gravitatorios. Graves se referían ellos a pesados, cuerpos pesados. Nace ahí la noción del universo mecánico, donde todo era como un mecanismo de relojería, donde todo se repetía y era perfecto de acuerdo a las condiciones religiosas de aquella época. Después de Kepler, Galileo, con la mejora del telescopio, logra explicar mucho de esto, explicar, por ejemplo, el cambio de la velocidad de los cuerpos que caían, y finalmente es Newton quien, a través del progreso de tantos años, logra sentar las bases de lo que conocemos hoy como mecánica clásica, pero siempre debido al interés humano en estudiar este tipo de movimiento que vamos a ver hoy. Vamos a ver en qué se basan y qué teoría lo describe. Vamos a compartir pantalla. A ver, aquí tenemos entonces la parte de movimientos centrales en el libro de mecánica racional. Entonces, como les decía, ¿qué se entiende por movimientos centrales? Decimos que un punto material está describiendo una trayectoria que responde a un movimiento central cuando el vector aceleración de en cualquier posición del punto en su trayectoria concurre hacia un centro C denominado centro del movimiento. Si, como en este caso que acabamos de dibujar, las aceleraciones concurren hacia el centro, se denominan movimiento central convergente. Si en cambio lo que concurre hacia el centro del movimiento son las prolongaciones de los vectores de aceleraciones, diremos que el movimiento central es divergente. Vamos a ver que nos interesan particularmente los movimientos centrales convergentes. Nosotros sabemos que si tomamos un sistema coordenado convenientemente ubicado con su polo, el polo del eje coordenado de coordenadas polares, lo tomamos coincidente con el centro del movimiento,
Entonces, el vector aceleración solo tendrá la componente que se dirige hacia ese centro, es decir, la componente radial que ya hemos visto anteriormente, el vector aceleración expresado en coordenadas polares. Muy bien, esta es la expresión entonces del módulo de la aceleración en un movimiento central. Solo tiene componente para este sistema coordenado tomado de esta manera, con el polo en el centro de movimiento, tendrá solamente componente radial. Veamos que en el movimiento central la aceleración areolar será siempre nula, porque como es E vectorial A y E y A son colineales, este vector es nulo y por lo tanto, si el vector aceleración areolar es nulo, tendrá que ser constante el vector velocidad areolar. A su vez, como el vector velocidad areolar es E vectorial B, lo que es constante entonces es este vector que es perpendicular al plano que generan estos dos vectores. Y por lo tanto, ese plano es invariable y la trayectoria de un movimiento circular es siempre en el plano. Es un movimiento plano. Todos los movimientos centrales tienen trayectorias planas. Bien, vamos a ver entonces una expresión, busquemos, que nos permita describir qué forma tendrán estos movimientos. Bien, para obtener la ecuación diferencial que conocemos en el dominio temporal, porque es la que vimos recién, es la aceleración radial, queremos expresarla para encontrar la expresión de la curva en el plano de θ, debemos hacer un cambio de variables de t a θ. Es decir, de alguna forma, esta expresión, donde tenemos a t como parámetro, buscar una nueva expresión donde a ya no sea a de t, sino a de θ. ¿Qué es esto que tenemos acá? En primer lugar, veamos qué datos tenemos. Los datos que tenemos están acá. Si nosotros conocemos la posición, es decir, el radio vector en función de θ, y por otro lado sabemos de cuando nosotros definimos la velocidad areolar, encontramos que su módulo era igual a esto. Ustedes pueden recurrir a esa teoría para ver que lo que estamos poniendo acá es un dato que fue deducido anteriormente. Ahora sabemos que en estos problemas de movimientos centrales, lo hemos demostrado recién, la velocidad areolar permanece constante. Como vector, quiere decir que su módulo también será constante. Como nosotros queremos llevar esto a derivada respecto de θ y esto a derivada respecto de θ en lugar de respecto de t, lo que vamos a hacer es tratar de reemplazar θ punto y E2 puntos por su igual en función de θ. Para eso vamos a valernos de este dato que tenemos aquí arriba y vamos a despejar θ punto como 2 veces la velocidad areolar sobre E cuadrado. A este producto, 2 por ese punto, le vamos a dar una denominación con la letra lambda que llamamos constante de Binet. Muy bien. Así que aquí ya tenemos, fíjense que como E es igual a E de θ, y lo tenemos como dato, entonces en el segundo término de la ecuación 2, o sea, este término de esta ecuación, ya lo tenemos resuelto, porque entonces conocemos θ punto en función de E de θ. Bueno, vamos a ver ahora cómo encontramos E2 puntos en esta ecuación.
Para encontrar E2 puntos, vamos a ver, como E depende de T a través de θ, lo que podemos hacer es construir la regla de la cadena para derivar, y vamos a tener que la primera derivada de respecto del tiempo es la derivada de respecto de θ por derivada de θ respecto de t. Como ya sabemos, esto no es más que θ punto, la derivada de θ respecto de t es θ punto, y la derivada de respecto de θ es la derivada espacial de respecto de θ. Por lo tanto, como θ punto ya sabemos lo que vale de arriba, E punto con θ punto reemplazado aquí va a ser esto que está acá. Es decir, lambda por E a la menos 2 derivada de E respecto de θ. Y ahora vemos que aquí tenemos una función E y el diferencial de la misma función. Si nosotros integramos, podemos poner la función adentro del diferencial y vamos a obtener esta expresión para E punto. Pero nosotros estamos buscando E 2 puntos. Por lo tanto, vamos a derivar esto que tenemos acá, esto, de vuelta respecto de t. Por la regla de la cadena nos va a aparecer de vuelta un derivada de θ respecto de t, que es este, y nos va a aparecer la derivada segunda de lo que está acá adentro respecto de θ 2 veces. En definitiva, lo que tenemos es esto que está acá. Menos lambda cuadrado sobre E cuadrado, derivada segunda de θ respecto de t 2 veces, porque θ punto lo hemos reemplazado por su igual. Perfecto. Quiere decir que ahora, reemplazando en la función que teníamos para a de t, los valores en función de θ, vamos a tener esto que está acá. Que, sacando factor común, esto que está acá adelante, nos va a estar multiplicando a este término que tenemos aquí. Vean ustedes que entonces acá lo que tenemos es una expresión a de θ, porque todas las derivadas son espaciales. Bien, esta expresión se denomina fórmula de Binet, que es la que nos va a ayudar a nosotros a resolver los problemas de movimientos centrales trabajando con los parámetros que intervienen en los mismos. Adicionalmente, vamos a deducir una expresión para el módulo de la velocidad. Como nosotros sabemos que en coordenadas polares el vector velocidad es lo que acabo de resaltar en verde, entonces el módulo al cuadrado va a ser el producto escalar del vector por sí mismo, es decir, que esta va a ser la expresión de v de t, pero poniendo los valores de E punto y E por θ punto en función de θ que encontramos recién, la expresión para el cuadrado del módulo de la velocidad va a estar dada por esta fórmula, que no lleva ningún nombre, pero que nos va a resultar de utilidad a la hora de encontrar las constantes de integración en la ecuación diferencial del movimiento. Bien, vamos a aplicar la ecuación de Binet para lo que llamamos estos movimientos, tipo por ejemplo del que cumplen los planetas alrededor del Sol. La aceleración está dada por, digamos, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la fuente que atrae al planeta. Esto, les recuerdo, proviene de la expresión de Newton, que todavía no hemos visto, que la fuerza gravitacional, cuando uno aísla dos masas en el espacio, se produce entre ellas una atracción que es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, lo que tenemos aquí es que si hay una fuente que está atrayendo esto
gravitacionalmente hacia el centro del movimiento dado por C, vamos a tener que la fuerza de atracción es de este tipo. Y vean ustedes que si pasamos M lo pasamos aquí, aquí tenemos que la aceleración es G por M, que es una constante sobre la distancia al cuadrado. Ese es el módulo. Ahora, ese módulo será de signo contrario al vector posición E del punto. Entonces, en definitiva, el movimiento Kepler una aceleración de este tipo. Bueno, si pensamos este problema como la puesta en órbita de un satélite alrededor de la Tierra, nosotros tenemos que pensar que a ese satélite lo vamos a tener posicionado en cierto lugar, a cierta altura, generalmente se lo sitúa en una órbita circular, y para cambiarlo de órbita se le da una velocidad inicial que forma un ángulo phi sub 0 con la dirección transversal a E, que lo tenemos ubicado aquí. Si nosotros estamos tomando, iniciamos a tomar los tiempos, es decir, lanzamos el cronómetro para comenzar a medir los tiempos de la trayectoria en un lugar que no sea el eje focal, que es este, vamos a tener un ángulo entre el eje de los t igual a 0 y el eje focal de la curva que se dé según las condiciones iniciales. Repasando entonces, nuestras condiciones son un ángulo θ0 igual a 0, porque lo vamos a lanzar normal a la dirección del radio, con una velocidad inicial v sub 0, que forma un ángulo phi sub 0 con la dirección transversal θ, versor, desde una altitud e sub 0, y va a estar sometido a una aceleración inicial dada por el cociente que habíamos visto recién, donde el denominador es E sub 0 al cuadrado. Bien, si nosotros ahora reemplazamos la aceleración de Kepler, la aceleración kepleriana, en la ecuación de Binet, que es esta que estoy señalando acá, vamos a tener, simplificando E cuadrado y el signo negativo, y pasando lambda cuadrado al otro término, encontramos esto que está acá, que es la ecuación diferencial del movimiento. Esta ecuación diferencial, que es no homogénea, va a tener como solución general la solución de la ecuación homogénea más una solución particular que tiene en cuenta la no homogeneidad. ¿Qué es esto que está acá? Simplemente es el nombre que le damos a 1 sobre e de θ. Para comodidad lo reemplazamos por una cierta letra, que aquí hemos elegido θ de θ. Y entonces aquí, en función de haber hecho ese cambio de nombre, digamos, la ecuación diferencial nuestra tiene ahora esta forma, donde K es la constante que representa la no homogeneidad aquí en la ecuación diferencial. Bien, ¿cómo encontramos estas dos partes de la solución? La solución homogénea, vean ustedes, es con digamos, zeta segunda más zeta igual a 0. Si ustedes recuerdan, nosotros en movimiento oscilatorio armónico teníamos que I segunda más omega cuadrado por I era igual a 0. Y la solución de esto, I de T, perdón,
aquí debo decir que tengo para el movimiento oscilatorio armónico, lo que teníamos era ahí dos puntos, ¿no? Teníamos esta ecuación diferencial y la solución estaba dada por A coseno de omega t más una constante que podemos llamar B, que en el movimiento oscilatorio armónico llamábamos θ cero. Bien, entonces ahora, por simple comparación, vemos que la solución homogénea, es decir, esto igualado a cero, va a estar dado, la solución de la ecuación homogénea va a estar dada por esta ecuación, donde omega en nuestra ecuación, omega vale 1. Entonces lo que vemos acá es A coseno de 1 por θ, que es el argumento en esta, más una constante que acá llamamos beta. Esa constante beta representa la diferencia de ángulos entre el eje polar y el eje focal. Ahora, a la solución particular, volviendo un poquito para arriba, la vamos a proponer como K sobre lambda cuadrado. ¿Por qué motivo? Porque si a esta solución particular la derivamos dos veces y la reemplazamos aquí, satisface a la ecuación no homogénea. Por lo tanto, esta que tenemos acá es una solución particular a esa ecuación y se la vamos a sumar a la homogénea para obtener la ecuación general. En otras palabras, lo que tenemos en este recuadro es la solución a la ecuación diferencial del movimiento. Si nuevamente, como θ es, zeta es 1 sobre E, lo que vamos a tener dando vuelta a esta ecuación es que E vale lambda cuadrado sobre K dividido 1 más A por lambda cuadrado sobre K coseno de θ más beta. Esto que tenemos acá es la ecuación de una cónica. Es la ecuación de una cónica. Y vamos a recordar un poco ahora de geometría analítica. Esa cónica, en coordenadas polares, tiene lo que llamamos el parámetro de la cónica y la excentricidad de la cónica. Recuerden que en coordenadas cartesianas la excentricidad estaba dada por C, que era la distancia focal, dividido A, que era el brazo mayor de la cónica. Bien. Y también recuerden que la forma de la cónica va a estar dada según sea el valor de la excentricidad. Entonces, por ejemplo, para epsilon igual a 0, es decir, no hay excentricidad, la cónica que se genera es una circunferencia, que no es más que una elipse degenerada. Si la excentricidad no llega a valer 1, y tampoco 0, la cónica será una elipse. Si la excentricidad toma el número 1, entonces será una parábola, y si es mayor que 1, una hipérbola. Es muy recomendable hacer lo siguiente. Para acordarse de esto, conviene hacer esto. Miren, si esto es la excentricidad, y esto es 0, y esto es 1, acá tenemos, a ver si estoy por acá, estaba aquí, vean ustedes, para excentricidad 0 tenemos una circunferencia, para excentricidad 1 tenemos una parábola. Entre 0 y 1 vamos a tener una elipse, y para mayor que 1 vamos a tener una hipérbola. De manera que hasta 1, las de C, 0 a 1, a casi 1, digamos, tendiendo a 1, vamos a tener órbitas cerradas. Y a partir de 1, órbitas abiertas. Porque la parábola y hipérbola son abiertas. Entonces, si nosotros decimos
que conocemos la ecuación del movimiento, porque hemos logrado dar solución a la ecuación diferencial que tiene como solución esta expresión, la 1,27, deberemos conocer para ello los parámetros lambda cuadrado sobre k, a lambda cuadrado sobre k y beta. ¿Cómo determinamos esos tres parámetros? Bueno, no es difícil, pero tiene su complejidad. En primer lugar, cálculo de lambda. Vean ustedes, lambda vale 2s punto. Quiere decir que vale 2 por 1/2 por esto. Pero E por tita punto es B sub tita, de donde lambda vale en todo momento, para toda posición, lambda toma este valor. En particular, en t igual a 0, lambda va a estar dado por las condiciones iniciales de esta manera. Así que es muy fácil determinar lambda desde las condiciones iniciales. Vamos a determinar ahora A y beta. Bueno, nosotros tenemos esta ecuación, la conocemos. Por lo tanto, podemos encontrar que 1 sobre e cuadrado es esto al cuadrado que nos va a dar este trinomio. Bien, también conocemos de la expresión anterior que la derivada de 1 sobre e respecto de tita tiene que dar esto. Por lo tanto, reemplazando en la expresión de b cuadrado, vamos a llegar a esta ecuación que nos lleva a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde despejando, por ejemplo, a por el coseno de beta y reemplazándolo aquí, a por coseno de beta, vamos a encontrar una expresión para a y una expresión para beta. Con lo cual, conocemos la ecuación del movimiento. Muy bien, esta constante beta que estamos hablando acá, generalmente se evita haciendo coincidir, recuerden que dijimos, eje polar, eje focal. Si nosotros hacemos coincidir, esto es beta, hacemos coincidir el eje focal con el eje polar, es decir, ponemos el eje polar sobre el foco de la cónica, beta pasa a valer 0. Y por lo tanto, podemos usar, siempre que hagamos esa simplificación, podemos decir que la ecuación de la cónica está dada por esta ecuación, donde deberemos poder conocer lambda y epsilon. Ahora, de acuerdo a las condiciones iniciales, ¿qué tendremos como resultado de la trayectoria? ¿Qué cónica nos dará cuando en esa altura E sub 0 nosotros le damos una cierta velocidad a una inclinación phi sub 0? ¿Lo pondremos en una órbita cerrada al satélite? ¿Lo pondremos en una órbita abierta y no volverá más? Bueno, simplemente veamos. Si nosotros queremos colocar al satélite en una órbita circular, todo lo que tenemos que asegurarnos es que epsilon valga 0 en la expresión anterior, en esta. Si epsilon acá vale 0, a nosotros nos queda esta expresión, y como lambda ya sabemos que es E0, B0 para phi igual a 0, lo que tendremos es que, para que el satélite entre en una órbita circular, tendremos que darle una velocidad que vale, la velocidad inicial valdrá la raíz cuadrada de k sobre E sub 0. Esto es B sub 0. Bien, esto para una órbita circular. Si en cambio quisiéramos poner el móvil en una órbita
en una elipse, epsilon igual a 1, reemplazando 1 en la ecuación que antes pusimos 0, nos va a dar ahora que E vale esto, y como lambda ya sabemos lo que vale, vamos a obtener que la velocidad inicial para obtener una elipse, vamos a... perdón, esto es igual a 1 es parábola, menor que 1 es elipse. Parábola. Entonces, para obtener una parábola, vamos a tener que dar un valor a la velocidad de la raíz cuadrada de 2 por k sobre E0. Entre este valor de b sub 0 para una parábola y el valor de b sub 0 para una circunferencia, cualquier valor entre esos dos va a dar como resultante una elipse, que va a ser más achatada o menos achatada en virtud de cómo me acerco a la parábola o cómo me acerco a la circunferencia. Bueno, aquí ustedes van a encontrar un ejemplo de aplicación, como siempre. Agregamos un ejemplo después de cada tema teórico, simplemente para tratar de fijar los conceptos explicados en la clase, haciéndolos trabajar paramétricamente con distintos datos y viendo cómo se usan las ecuaciones. Aquí lo que le damos es un satélite que está ubicado a 600 kilómetros de la superficie de la Tierra, por eso también le vamos a dar el radio de la Tierra, dice, y paralelamente a ella con una velocidad inicial, esta, b sub 0 de 8000 y pico de metros por segundo. Entonces, sabiendo que k vale esto, es un dato, ¿qué deberíamos poder determinar en este problema? Determinar la velocidad areolar, es decir, 2s punto, que de las condiciones iniciales sale muy sencillamente. Vamos a tener que encontrar la excentricidad epsilon, a ver de qué tipo de curva se trata. Vamos a ver si es una elipse o qué. Acá hemos encontrado que epsilon vale 0,215, que está ubicado entre 0 y 1, este 0,215 está ubicado entre 0 y 1, y por lo tanto tenemos una elipse como trayectoria. Y luego nos pide la velocidad del satélite en el apogeo. El apogeo es el lado más alejado del centro del movimiento, es decir, si esta es la elipse, desde acá medimos θ, y acá está el punto P, el apogeo va a ser el punto más alejado, es decir, cuando θ vale pi. Reemplazando pi aquí en θ, y el resto de los datos vamos a tener que la velocidad que va a tener habiendo partido a 8000 y pico de aquí, va a ser 5300 por aquí. En fin, este ejemplo es casi de una aplicación directa, pero es para que ustedes vean las magnitudes y la terminología y cómo se usan las ecuaciones. Por supuesto, en el listado de problemas de la unidad 1 van a tener varios problemas de movimientos centrales y los esperamos para consulta. Muy bien, a partir de esta clase entonces los invitamos a comenzar la unidad 2, para lo cual los esperamos en U2C1. Hasta pronto.